buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de un tema que es esencial a la democracia. Vamos a hablar de la seguridad y vamos a hablar desde los dos aspectos que nos afectan como ciudadanos. Primero está ese día a día en la seguridad de la calle, es el adicto que te roba el celular para poder comprar su siguiente dosis. Y vamos a hablar de eso otro que pone en riesgo la institución del Estado, el crimen transnacional, las mafias, el terrorismo. Bueno, y vamos a estar con dos personas de primerísimo nivel que son las que tienen que tomar decisiones en este campo. Antes quiero hacer un comentario breve. El fin de semana lamento mucho que el presidente de la República, Santiago Peña, haya insistido en una figura que es como machacona en el discurso político. Reivindicar al operador político, al presidente de comité, al intendente, al puntero, como dicen los argentinos, como el nexo entre el ciudadano y el servicio que le tiene que dar el Estado. Y el presidente decía que dentro de su partido él admira, porque al final ese es el presidente excepcional, la figura de salvavidas para el ciudadano común, que se encarga de conseguirle el medicamento o el cajón para su difunto. Y eso está mal. Eso está mal porque eso que menciona el presidente es lo que se llama clientelismo político. Es prebendarismo y es clientelismo político. Así no funciona un Estado. ¿Por qué hay un presidente de comité liberal o un presidente excepcional gestionando la atención en un hospital público? ¿Por caridad? ¿Por empatía? No, lo hace para conseguir votos. ¿Y por qué el ciudadano tiene que recurrir a un operador político? Porque la institución no está funcionando. Yo no tendría que recurrir a ningún presidente excepcional, ni presidente de comité, ni concejal, ni lo que fuere, para tener atención en un hospital público. Y la otra cuestión que es fundamental, ese operador no es gratis. ¿Cuál es la contrapartida de este modelo que volvió a reivindicar el presidente de la República? Es toda la parasitosis que tiene el Estado del sector político. Todos los días estamos viendo los parientes, los primos. Ahora volvieron a nombrar una cantidad de parientes y operadores de senadores y de diputados como cónsules en diferentes lugares en el servicio exterior. Los Nepo Babies, las licitaciones, ese es el costo de este modelo. Eso no es gratis. Eso lo pagamos nosotros. Entonces, esto no hay que reivindicarlo. Este es un modelo que tiene que desaparecer. En un país donde el Estado funciona, nadie recurre a un operador político para tener un servicio. Y repito, lo financiamos nosotros. El presidente excepcional que le consigue un puesto de trabajo a un potencial votante, ¿dónde lo consiguió? ¿Lo pagó de su bolsillo? ¿Lo metió en su empresa privada? No, lo metió en una institución pública. ¿Quién paga ese salario? Pagamos nosotros. O sea, el dinero que se pone, que se aporta para que funcione el sistema, siempre es nuestro. No existe dinero público salvo el dinero de los contribuyentes. Y una cuestión final. Hoy está entrando en esta ecuación una figura todavía más peligrosa, porque antes solamente se financiaba con el dinero público, que era el dinero de los impuestos. Ahora entró el dinero narco. Ahora entró el dinero del crimen organizado. Entonces, el operador político que te está haciendo el favor, o está usando tu dinero, o está usando el dinero narco para conseguir tu voto. Señor presidente, este no es su origen.
usted no necesitó de esto para llegar a los cargos a los que llegó. Llegó por su formación académica, por su capacidad. Por favor, deje de promocionar un modelo que es la causa de que el Estado paraguayo no funcione. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y les decía, vamos a hablar del tema seguridad en sus dos aspectos y además hay decisiones que ha tomado el presidente de la República, decreto de por medio. Pero ya les cuento, estamos nosotros hoy con el almirante Cíbar Benítez, él es ministro del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué tal, almirante? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad también. Un gusto estar en tu programa, don Luis. Gracias por su presencia. Y estamos nosotros con el comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez. Comandante, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches también al señor ministro de Codena y también buenas noches a toda la teleaudiencia. A tus órdenes. Bueno, vamos a hablar del tema seguridad, pero quiero un poco arrancar con un tema de coyuntura, porque realmente me sorprendió mucho esta decisión del presidente de la República. Este es el decreto presidencial que dispuso el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Y por lo que leo, esta es una recomendación de justamente el almirante Cíbar Benítez. ¿Cómo se aterriza esto, almirante? Muy bien. Me llamó mucho la atención esto. Otra vez. Le saludo a la teleaudiencia también, pero agradezco la oportunidad de aclarar estas cosas o de poner en conocimiento cuál es el motivo de esto. Sí. Debemos partir un poco de una reunión que se produjo en el CODENA, que es el Consejo de la Defensa Nacional, del cual yo soy el secretario permanente. Sí. Son 7 autoridades las que están ahí. Y a partir de un informe que hizo el señor ministro del Interior, respecto a aquello que pasó el mes pasado en Natalio y en Yatutaú. Sí. Entonces se estuvo analizando y es un caso típico de lo que se llama hoy día amenazas híbridas. O sea que el crimen común, el crimen normal, con un plus de armas largas, de armas de guerra, incluso tácticas y explosivos también como hubo. Entonces se decidió, después de mucho debate, se decidió utilizar a las Fuerzas Armadas complementariamente a la función de la policía. Eso hay que entender que es un complemento a la función policial. La policía está encargada del orden público y la amenaza eventual o la amenaza que vimos ahora sobrepasa las capacidades y sobre todo las atribuciones que tiene la policía o los medios que tiene la policía, más bien los medios materiales. No digo yo personal, pero los medios materiales por lo menos, ¿verdad? Entonces, se trabaja muy coordinadamente, felizmente, en el ámbito del CODENA y se piensa en la presencia de las Fuerzas Armadas complementariamente, un complemento a la función de la policía. No es una función policial, ni tampoco la función policial con una función militar. Ahora, pero eso significa que habría destacamentos militares en esta zona del país. De hecho que hay destacamentos. Hay una unidad grande que es el segundo cuerpo de ejército que tiene responsabilidad territorial. Pero esto es un modelo tipo FTC que va a estar a la necesidad de la prevención o de cooperar directamente con la función de la policía. Reitero que no es hacer lo mismo que hace la policía, sino es algo complementario que sí corresponde al ejército y va a hacer. Tampoco significa que los militares van a estar recorriendo, por ahí se los va a ver ostensivamente haciendo no va a haber control. Militares en las calles, digamos. Pueden haber desplazándose de un lugar a otro, pero en función de policía no. La policía es suficientemente capaz de hacer eso, ¿verdad? Pero cuando hay informaciones, hay indicios ciertos de que todos estos crímenes supera por lejos el orden público y tiene conexiones con el crimen organizado transnacional. Hay informaciones ciertas. Y entonces es una cuestión de defensa nacional. También vimos claramente si estamos dentro del Estado de Derecho y dentro de lo que mandan la Constitución y las leyes. Una de las funciones del presidente de la República es el encargado de la defensa del Estado, de la defensa nacional. Y esto se considera una amenaza al Estado.
en sus tres componentes, a la población, al territorio y a nuestra forma política y económica de conducirnos. Entonces, de un problema de orden público con estas amenazas híbridas, pasan a ser una amenaza contra el Estado. Es por eso, yo quiero adelantarme en decir que no debería haber temor con aquello que ya escuché por ahí que dice militarización, no es eso. Militarización es otra cosa completamente. Se necesita... A ver, pero por ejemplo, almirante, aterrizando en un ejemplo concreto, el ataque al banco en Natalio. Sí. Vamos a suponer que esto ocurra. Sí. Ahí teníamos lamentablemente una dotación policial mínima, creo que habían 3 o 5 policías. Pocos. Sí. A ver, ¿cómo funcionaría en la práctica? Ocurre esto, desde digamos, los efectivos policiales que están ahí llaman a los efectivos militares. ¿Cómo actúa en las Fuerzas Armadas en un caso así? Lo que se pretende es tener mayor rapidez en eso y sobre todo prevención. La presencia de las Fuerzas Armadas y de la policía, más con estos elementos de combate de las Fuerzas Armadas, se pretende que tenga ese efecto de disuasión para eso. Definitivamente hay un efecto de cuando uno controla más, por lo menos el crimen o el crimen organizado migra a otro lado, por lo menos por eso y para eso, y darle mayor agilidad a la reacción que se necesita cuando ocurriere eso. Ahora, ¿la acción qué significa? O sea, saldrían, por eso, si pasa un caso como el de Natalio, ¿saldrían militares, equipos, hasta el lugar en donde están ocurriendo los hechos? O sea, eventualmente militares se enfrentarían con los delincuentes. Ojalá que no lleguemos a eso, ¿verdad? Pero definitivamente va a haber la oportunidad. Vamos a tener helicópteros allá, helicópteros de la Fuerza Aérea van a estar a disposición de eso. Quiero adelantar que esto no es una acción directa. Incluso los primeros que van a ir, los primeros destacamentos, van a ser de información, de recoger información y hacer inteligencia desde la óptica militar de cómo está la situación. Es algo complementario y juzgado necesario por las informaciones que tenemos. Comandante, es inevitable que la gente se pregunte, al darse una situación como esta, si es que la policía está sobrepasada. No está sobrepasada, definitivamente no. Ahora, hay que entender de que cuando el señor ministro está expresando, digamos, en lo que es este tipo de, digamos, de cooperación, no va más allá que esto. La función policial siempre se enfoca en lo que es la prevención y seguridad a nivel territorial. Lo que sí es totalmente, digamos, aplaudible es lo que tenemos esta posibilidad de que tengamos un apoyo o una cooperación para una respuesta rápida ante los hechos que ya había mencionado el señor ministro. Por ejemplo, el caso de Natalio, en donde en esa comisaría teníamos solamente 5 efectivos policiales. En ese momento estaban 2 en la comisaría. Y esto se debe a que por la naturaleza misma de la cantidad de efectivos policiales que tiene la Policía Nacional y también por la cantidad de dependencias policiales, en algunos sitios la cantidad es mínima. Entonces, nosotros, digamos, damos la bienvenida a este tipo de cooperación porque hemos visto que una parte del crimen organizado son los grupos armados, una parte. Y aclara muy bien el señor ministro de Codena de que no es una militarización, no es que las fuerzas militares van a tomar funciones de policía en este caso, sino simplemente el de complemento. Digo simplemente, solamente para enmarcar que es una parte, porque es muy importante la labor que ya están haciendo en el ámbito de la cooperación. Pero cuando hablamos de crimen organizado, muchas veces la ciudadanía se remite a presencia de grupos armados. La presencia de grupos armados es solamente una partecita de lo que es el crimen organizado. Cuando hablamos de ello, enumeramos el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, cibercrimen. Es un abanico bastante interesante lo que hace al crimen organizado, pero innegablemente que la presencia de algunos elementos armados en algunos sitios, en algunos poblados, fue evidenciado de que ha superado, digamos, en cuanto a la logística o a las armas que ellos poseen, en contrapartida a los que poseen los efectivos de la Policía Nacional. A eso viene el complemento, a eso viene el decreto, de tal manera coadyuvar con esta función en cuanto a la confrontación de estos grupos determinados en ciertas áreas. Ahora, ¿y hasta dónde el problema es la infiltración de la policía
de estas organizaciones criminales, comisario? Porque es un hecho real. Hace poco ocurrió que un sector de la policía toma un cargamento de droga espectacular y después empiezan a correr informaciones cada vez más fuertes de que había otro sector de la policía que aparentemente había capturado ese mismo cargamento y coima de por medio los liberaron. O sea, hay una infiltración. Sí, cuando hablamos de infiltración del crimen organizado, la infiltración es real y no es solamente la Policía Nacional que tiene, digamos, ese problema o ese mal. Pero vamos a hablar exclusivamente de lo que es la Policía Nacional. Existe la infiltración del crimen organizado en ciertos elementos nuestros. Por eso que nosotros decimos de que coloquialmente hay más policías buenos que policías malos. Es una mínima cantidad que a medida que asuntos internos de la policía, la comandancia ordena, digamos, la intervención, la investigación en cooperación con el Ministerio Público, vemos de que caen algunos elementos nuestros ligados, digamos, al crimen organizado. Este último ejemplo que estás dando, si bien es cierto, no quitamos el éxito de la operación porque fueron 213 kilos de cocaína, pero a renglón seguido y mientras se estaba festejando todavía el gol de media cancha, la policía ya accede a información privilegiada que indica de que a este éxito estaba precediendo hechos irregulares en cuanto al mismo vehículo, las mismas personas y el mismo cargamento, supuestamente dentro de una sede policial, en este caso la Comisaría Primera de San Lorenzo. A la par de que se hacía el procedimiento, exitoso por cierto, ya también la policía cubría la otra parte que son, digamos, los hechos que podrían estar ligados al crimen organizado con elementos nuestros de la policía. Entonces, lo que se hace en este caso es la información directa al Ministerio Público, porque la policía es la que interviene, y también a asuntos internos. Entonces, tenemos una dualidad de situaciones en ese lado. Por un lado, luchando contra elementos que cooperan con el crimen organizado que están dentro de la Policía Nacional, y por otro lado, la mayor cantidad de personas que buscan garantizar, digamos, los derechos de la ciudadanía, y en este caso, la lucha contra el crimen organizado. Pero reitero, penosamente, y hay que asumir de que es un mal presente de tener elementos vinculados de una u otra manera con el crimen organizado. Claro, por eso es inevitable de repente tener la sensación de que estamos poniendo, digamos, controladores a los que tienen que controlar. Exacto. O sea, es como que se estarían, un control cruzado, para decirlo así. Es por eso la importancia de la rápida comunicación al Ministerio Público y la rápida intervención de los agentes fiscales. Almirante, estaba leyendo el decreto y me llamó mucho la atención cuando hace referencia al informe que usted presentó, donde hacía menciona, ¿verdad?, el crecimiento de acciones delictivas en esta zona del país, Itapúa, Misiones y Ñembucú, y dice vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos. Y esta zona del país se consideraba como, digamos, como más tranquila. ¿Hay cosas que no sabemos nosotros que están pasando allí? Hay cosas que no sabemos nosotros tampoco, pero se debe asumir estas cosas, se infiere de todo lo que tenían, que sí hay conexión. En el mundo de la ilegalidad están todos conectados, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, está todo conectado con ellos. Por eso es que decimos, sin temor a equivocarnos, de que sí hay conexión con el tráfico internacional de todo, con el crimen organizado transnacional sobre todo. Y interesante lo que está diciendo el señor comandante de la policía, de que no es que nosotros, o sea, las Fuerzas Armadas va a ir a suplantar la labor policial. Reitero, es complementario con otros elementos, como un remedio más fuerte. Y nada de control mutuo, no tiene nada que ver con eso, que los policías van a controlar a los militares y los militares a la policía. Eso no es así. Si hay algo que estamos casi orgullosos de hacer, don Luis, es que estamos trabajando codo a codo y bien con la policía y con los militares. El caso emblemático de Veneracio es un buen ejemplo, ¿verdad? Una coordinación exacta y una complementariedad que es lo que se busca de vuelta acá.
¿Esto va a requerir un presupuesto adicional? Porque cuando creamos la Fuerza de Tarea Conjunta, eso supuso, digamos, un gasto adicional, Importante, una inversión, sí. si se quiere, pública importante. Sí, ¿Esto sí. también va a significar, digamos, una inversión independientemente de lo que se había presupuestado para este año? Me atrevo a decir que si ahí va a ser mínima, no como aquello de la FTC que se engendró allá y necesitaba otras cosas, poner a andar toda la máquina que se necesitaba para allá. Esto va a ser mínimo, incluso los primeros destacamentos, el primer destacamento que ya va a ser muy próximo, tal vez la próxima semana, al regreso del comandante en jefe, entonces ya va a estar ahí un grupo para ver informaciones, reitero, desde el punto de vista militar. Sí, se van a necesitar algún apoyo extraordinario, financiero a lo mejor, por lo menos para el combustible y algunas cosas más, pero no va a ser demasiado. Eso sí, otra cosa, no se van a emplear elementos que están en la FTC del Norte, que ellos están ocupados en otra cosa y en otro tipo de operaciones. Esto también va a estar allá, pero tiene otro sentido inicialmente. ¿Hay alguna información desde la Argentina? Porque esto es en la frontera con Argentina. Y a mí me llama mucho la atención la palabra terrorismo. ¿Hay alguna información desde Argentina que nos haga suponer de que podemos tener alguna acción, digamos, de organizaciones terroristas ahí en la frontera? No, no podemos decir de la frontera para afuera, no podemos decir absolutamente nada. Puede haber, cada uno tiene problemas, pero sí tiene su propio problema, digo, ¿verdad? Pero sí hay indicios de que por lo menos van a usar, y de hecho usaron acciones terroristas, ¿verdad? Usan acciones terroristas. El mismo caso del EPP, que está encuadrado entre los terroristas también, ¿verdad? Si se creen militares, usan armas militares, usan tácticas militares, usan el terror para dominar una parte del territorio. Para nosotros tenemos que categorizarlos como terroristas, por lo menos. Ahora, almirante, ¿usted es consciente que al estar expuestos, digamos, a la acción de estas organizaciones criminales, también aumenta el riesgo de que se generen hechos de corrupción Siempre. entre las fuerzas militares? De hecho, hemos tenido también, hasta hace poco, gente que estaba al frente de la Dirección de Material Bélico y resulta que terminó vinculada con un negocio con el tema de las armas. ¿Cómo van a manejar este problema, digamos, del control de posibles focos de corrupción interna? Es un tema importantísimo el tema de la corrupción. Incluso en el plan que va a ser dado a conocer dentro de poco por el señor presidente de la República, una de las amenazas es la corrupción. Una de las amenazas es la corrupción. Y por lo menos de las Fuerzas Armadas y también los involucrados de la policía van con mucho profesionalismo para estos casos. Los que van a ir de las fuerzas militares, por ejemplo, son de las fuerzas especiales y del batallón conjunto de fuerzas especiales. Están sumamente entrenados, bien instruccionados, y la corrupción es un peligro en cualquier momento. Cuanto más contacto haya con ellos, más grande es el peligro, ¿verdad? Pero por lo menos por falta de instrucción y por falta de voluntad no va a pasar eso. Comandante, muchos se preguntan si no habría que plantearse una reforma a nivel institucional. O sea, acá hay como dos manos distintas de una misma figura, que es la defensa de la seguridad. Y están hablando de un complemento que habla de una nueva forma de actuar de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿No habría que plantearse una reforma de fondo y crear una sola institución, digamos? Porque, claro, hoy la realidad es que tenemos otro tipo de amenaza, ¿verdad? A lo mejor la amenaza de una guerra es muy difícil, pero el crimen organizado y los recursos que tienen plantean un escenario distinto. Bien, para hablar de este tipo de reformas, creo que, bueno, de hecho que sobrepasa mi nivel, porque esto debería ir a nivel del Congreso Nacional, a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel de ministros, pero una opinión particular nada más, en este momento y con los roles que estamos cumpliendo en base a la Constitución Nacional, tengo entendido de que estamos marchando bien. Ahora sí, necesitamos de los ajustes, y los ajustes se vienen. Hablamos de una policía que tiene una fuerza, digamos, operacional, fuerza en el terreno, de 22.000 hombres. 22.000 hombres para todo el territorio nacional. ¿Y qué es lo que nos pide las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas, dentro de sus requerimientos para dar garantías y seguridad en un determinado país,
necesita de 3.3 policías por cada 1000 habitantes, mínimamente 3.3. ¿Y cómo ¿Tendríamos que tener cuántos? aproximadamente 60.000 y estamos 22.000 que son operativos. A eso se le suma la parte investigativa. Tenemos un tercio de lo que necesitamos. Estamos cortos, muy cortos. Entonces, son discusiones que se han llevado a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel de CODENA inclusive, el tema de la cantidad de efectivos policiales. Y ya es una línea de gobierno, el señor presidente de la República, los señores ministros que participan de esas reuniones, han llegado ya también a la decisión de bajar esa línea e ir sumando 5.000 efectivos policiales por año. Vale decir de que en esta ecuación tenemos en 5 años tenemos 25.000 nuevos efectivos policiales, lo que se sumaría a estos 22.000 que están operativos en las calles, más o menos, y sumando la parte investigativa y la parte administrativa, estaríamos orillando los 54.000 policías más o menos a fin de este periodo. Es una línea de gobierno que ya se está aplicando. Y por eso que digo, más allá de hablar, digamos, de cambiar, de generar algún tipo, digamos, de fuerza nueva, en base a la Constitución Nacional entiendo de que los roles se están cumpliendo de una manera muy buena, solamente necesitamos estos ajustes que estamos haciendo en este momento. Y esto comenzó. A esto se suma ya, digamos, el presupuesto asignado y el presupuesto que estaba gerenciando el señor ministro del Interior en cuanto a la obtención de fondos para la compra de nuevas patrulleras de 4 ruedas, de 2 ruedas, tecnología, chalecos antibalas, pistolas, también tenemos los drones, o sea que una suma, digamos, de cosas que van a ir, digamos, engrosando la parte logística de la policía, amén del talento humano. Entonces, apostamos a esas correcciones, particularmente digo esto como comandante de la Policía Nacional, y también, digamos, con el visto bueno del señor presidente de la República y el ministro del Interior. Pero antes de pasar a otro punto, escuché tu preocupación sobre el tema de terrorismo del lado argentino. La explicación es un poquito más sencilla, digamos, porque Argentina en el pasado, en el año 1992 y 1994, ha tenido atentados terroristas en la embajada israelí en la República Argentina, en Buenos Aires, y a renglón seguido, digamos, también el atentado en la AMIA. Ambos atentados sumaron más de un centenar de fallecidos, como 600 heridos aproximadamente, y lo que preocupa a la Argentina es la zona de la Triple Frontera, en donde en el pasado se pudo haber gestado, digamos, estas 2 operaciones terroristas. Hablamos de lo que incansablemente señalan, digamos, a nivel nacional e internacional a esta organización de Hezbollah, por ejemplo. Entonces, esa es la preocupación que traslada el gobierno argentino hacia el lado paraguayo, de que si en el presente hubiese aún actividad de estos elementos en la zona de la Triple Frontera o en cualquier parte de territorio. Y a eso se suma los incidentes que se han planteado entre Israel con los palestinos, los atentados también que sufrieron, digamos, a renglón seguido de parte de otros elementos y también aquellos ataques en la embajada, digamos, de Irán en Damasco, en Siria. Entonces, ya es un conglomerado de cosas, un conglomerado de hechos que preocupa y levanta ciertamente la alerta del gobierno argentino y hace sus consultas también al lado paraguayo. Bueno, ahora empiezo a entender un poco más. O sea, esta situación nueva que tenemos a nivel internacional, este enfrentamiento Israel-Hamás, es la que repercute. Aumenta el riesgo definitivamente de situaciones como las que vivió en el pasado la Argentina y obviamente la zona de Triple Frontera es en donde se pueden financiar este tipo de acciones. Sí, se habla por un lado del financiamiento y en el pasado, cuando ya el fallecido fiscal Nisman llevaba adelante la investigación y luego el juez Galeano, señalaban como a la zona de la Triple Frontera como un sitio de recaudación para financiar, digamos, armas, viajes, explosivos, tácticas de estos elementos de Hezbollah alrededor del mundo para cometer atentados terroristas y, digamos, en sus relatos, en sus escritos señalaba de esa posibilidad, amén de esa recaudación, también servir como un refugio para estos elementos y estar disponibles para cometer algún atentado terrorista en cualquier parte de nuestro continente. Tengo que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a hablar de, bueno, cómo se enfrenta este problema que inclusive, digamos, supera las instituciones, que es la vinculación de miembros de la clase política con el crimen organizado. Y ahí entran varios elementos
que vamos a ver cómo lo desmenuzamos acá. Pero voy a hacer una brevísima pausa. Me voy con un par de recomendaciones. Quédate porque enseguida vamos a seguir discutiendo con el almirante y con el comandante de la policía sobre este tema que nos afecta a todos. Y por supuesto vamos a hablar también de esa inseguridad del día a día, eso que tiene que ver con un problema de salud pública, el problema de la adicción y eso que se convierte en la pesadilla de todos los días. Nosotros les recuerdo, estamos con con el almirante Cíbar Benítez, ministro de Seguridad Nacional, y con el comandante de la policía, el comisario Carlos Benítez. En los últimos días, una organización que hace un índice global de criminalidad en el mundo elevó a Paraguay al 4º lugar a nivel mundial. Por estos elementos que mencionaba, que son, digamos, particulares de Paraguay. Uno, su ubicación geográfica. Estamos estratégicamente entre los 2 principales mercados de consumo de drogas y de armas en la región, Brasil y Argentina. Tenemos frontera con los 2 principales productores de la cocaína, Perú y Colombia, digamos, estamos allí cerca, y Bolivia, que está también en este ejido. Y además ellos hablan de la fragilidad institucional y de la narcopolítica, de la cantidad de casos que hemos encontrado de políticos de diferentes partidos políticos que tienen financiamiento de las organizaciones criminales y la instalación del PCC, probablemente la principal organización criminal transnacional de América Latina, acá en Paraguay. Todo ese cóctel hace que ellos hayan elevado el índice global de criminalidad de Paraguay. ¿Cómo se combate eso, almirante, cuando todo hace suponer de que hay protección política en los diferentes estamentos y en los diferentes poderes? Yo quiero volver un poco a lo anterior. Disculpe, tenga que llegar a algo muy general cuando decías de que hace falta una tercera fuerza, más o menos. No la policía ni los militares, sino la tercera. Yo quiero aclarar de que en las condiciones que estamos, es mucho mejor mantener a la policía tal cual es y a los militares tal cual son también, ¿verdad? Separados. Por separado y trabajando complementariamente. Hay experiencias en otros países de una tercera fuerza que tienen mucho más medios que nosotros y muchas amenazas diferentes a la nuestra. Por de pronto nosotros tenemos esto. Y otra aclaración de tema muy general, ¿verdad? La seguridad es una condición. El Consejo es de Defensa Nacional, no Consejo de Seguridad Nacional. Es de Defensa Nacional y se toma la defensa como una acción o una previsión y la consecuencia es la seguridad. Y esa seguridad que se requiere para que nosotros podamos desarrollarnos personalmente o como nación. Eso quería aclarar y yo creo que vale la pena. Quiero usar este minuto que ustedes nos conceden para tratar de aclarar eso, porque siempre existió la idea de que defensa es exclusivamente de los militares y seguridad de la policía. Y no es eso así. Es un nuevo concepto que se tiene dentro del CODENA, que la defensa está hecha por todas las instituciones del Estado para buscar esa condición de seguridad. Esa defensa incluye también el orden público, que es atribución exclusiva de la policía, y todo lo demás para conseguir esa condición de seguridad. Parece algo especulativo solamente, don Luis, pero esto decanta a la realidad y decanta a las operaciones y a los problemas que hay en el nivel táctico y en el nivel operacional. Ahora, ¿y cómo se combate esto que le decía? Porque la seguridad, como bien decía usted, es una consecuencia. Sí es. Y para garantizar esa seguridad nosotros necesitamos instituciones que funcionen. Y las Así mismo. instituciones, hoy el mayor riesgo es la corrupción financiada en la mayoría de los casos por estas organizaciones criminales. Coincido totalmente, no sé si en la mayoría de los casos, pero esa penetración en todas las instituciones del Estado es cierta, hay que reconocer eso, ¿eh? Hay que reconocer y hay que luchar contra eso, ¿verdad? Que yo creo que es el mayor riesgo de nuestra seguridad hoy. Es uno de los riesgos, le decía justamente, de que la corrupción es una amenaza para nosotros, así como la desinformación también, informaciones torcidas con intención de llevar hacia intereses propios, ¿verdad? Esa concepción, ese plan que se está generando ahí en el CODENA y que va a ser dentro de poco vista o expresada por el señor presidente, contempla esas cosas, contempla totalmente el análisis, la situación dada, da origen a unos lineamientos
que se van a seguir, entre los cuales no es que a partir de ahí se va a hacer, sino ya se están haciendo ahora y están encuadrados dentro de ese plan. Comandante, ¿cómo se plantea desde la policía este desafío? Porque, bueno, ustedes son una institución que responden, digamos, a una organización política, digo, el Ejecutivo, el Gobierno, en fin, legisladores, pero muchas veces, y no muchas veces, en la mayoría de los casos estamos viendo que la protección se da desde sectores de la clase política. O sea, la policía eventualmente tiene que investigar a quienes pueden tener, digamos, la decisión de destituir al comandante de la policía o mover al comisario. ¿Cómo se hace para combatir así? Bien, por sobre todas las cosas tenemos en los últimos tiempos a elementos muy bien formados, tanto dentro como fuera del país, y que entienden, digamos, ciertas complejidades. Ahora, para la Policía Nacional, en el momento de iniciar una investigación que lo hace con el Ministerio Público, uno no busca, digamos, la vinculación hacia qué sector, si sí, es claro, un sector político, si es un sector empresarial o son colegas nuestros. El trabajo que en la parte investigativa y también la parte de colección de datos, en la parte de inteligencia, se hace de manera totalmente objetiva. En el transcurso, digamos, de la colección de información o la investigación propiamente, eventualmente podríamos tener a actores, digamos, de cualquiera de los sectores. Entonces, por sobre todas las cosas, ¿cómo encaramos? Lo encaramos con suma profesionalidad. Entonces, sin tener en cuenta de que, como habías mencionado, ¿qué puede ocurrir si durante la investigación o durante una tarea de inteligencia tenemos algunos actores políticos? Entonces, el profesionalismo por sobre todas las cosas. Es sencillo en ese aspecto. Seguridad interna de la policía, ¿cómo funciona? Porque es clave para poder depurar a la institución policial. Sí, antes de pasar a ese punto, escuché el comentario que habías hecho, cuarto país. Sí, bueno, Índice Global de Criminalidad. Sí, yo creo que se publicó eso hace un par de días, Sí. un interesante medio a nivel global. La BBC publicó eso. BBC. Yo creo que es un despropósito, imposible que Paraguay esté como cuarto país, digamos, dentro de lo que es el crimen organizado. Yo participo a nivel, digamos, regional, a nivel global, de casi todos los foros, de todas las discusiones. Y es totalmente inaplicable de que Paraguay esté como cuarto dentro de esa lista, como ¿Por país. qué? Digamos, conozco la realidad de muchos países de cómo operan el crimen organizado. Aquí en Paraguay uno puede caminar, hablemos de la manera más relativa. Sí. Puede todavía caminar en muchos sectores libremente. No tenemos a elementos armados tomando ciudades o pueblos, secuestrando a políticos, secuestrando a sus autoridades, ejecutando. No tenemos esa imagen. Ahora, si ellos se refieren, si hay un análisis que refiere de que, bueno, es por el tema de la frontera o es por el tema, digamos, del acopio, entre comillas, de la droga, de la cocaína. De la cocaína, comparativamente con otros países, estamos lejos, pero positivamente lejos de esa situación. Yo no sé si la persona o las personas que se encargaron de hacer este análisis tuvieron la posibilidad de llegar a todas las fuentes posibles o lo han hecho simplemente googleando algunas situaciones o algunos incidentes que se produjeron, pero es por eso que quiero pasar un poquito a un ámbito que tal vez no corresponda a la netamente policial, pero hoy día el ambiente de negocios, el clima de negocios para nuestro país es muy auspicioso. ¿Por qué la policía hoy está recibiendo a muchos empresarios consultando de cuáles son los requisitos para llegar a nuestro país y también a migraciones para poder tener, digamos, una radicación y traer y desembarcar o aterrizar con su empresa? Justamente no es porque estamos como cuarto país, digamos, dentro de lo que es el crimen organizado. Pero es un comentario aparte porque tal vez haya hecho, digamos, con algunas fuentes que no son, digamos, las más oportunas para esta situación. Es más, le agrego, el Paraguay, dentro de lo que pueda haber cualquier tipo de comentarios, dentro del índice de violencia y dentro, digamos, de lo que es la tasa de homicidios, Paraguay es paradójicamente, también es el cuarto país más seguro en América Latina y el Caribe. Y tampoco lo digo yo,
pueden googlear y consultar en las agencias internacionales que hacen esas mediciones de manera muy objetiva. Es cierto, ocurren los hechos. Hay hurtos, hurtos agravados, robos y robos agravados, pero las mediciones internacionales basadas en fuentes fiables colocan a nuestro país en un cuarto puesto en cuanto a lo que es, digamos, el índice de violencia o la tasa de homicidios. Estamos muy bien posicionados en esa. Yo me imagino que en este momento la gente que te está viendo, comandante, estará diciendo, ¿y qué pasa con esa situación del día a día en donde vos para tomar el colectivo te vas 2 cuadras y no sabes si va a haber un adicto, lo que normalmente llaman un chespi, que te va a asaltar para robarte el teléfono celular? Sí, digamos, eso es lo que se contrapone, porque a un vecino mío o a un familiar mío que se le robe un celular, que sea un robo agravado con arma de fuego o con arma blanca, no le vas a convencer de que estamos como 4º país más seguro en América Latina y el Caribe. Jamás le vas a convencer. Pero traigo nada más a colación para demostrar también que los esfuerzos en cuanto a lo que es la prevención y seguridad que hace la policía, en cooperación también con otros organismos, es bastante positivo. Pero nosotros estamos trabajando fuertemente con el lanzamiento del grupo Lince, con el lanzamiento de los últimos egresados, buscando inyectar a mayor cantidad de efectivos policiales. Buscamos contrarrestar, digamos, esa situación en donde el ciudadano tiene ese temor real de salir 1 o 2 cuadras de sus casas por el hecho de que podrían ser, digamos, asaltados por cualquiera de los elementos. Había mencionado el tema del Chespi. Eso es cierto, es una realidad, por eso que mencioné de que no podemos sustraernos, no podemos escapar a que los hechos ocurren, pero también, como comandante de la Policía Nacional, puedo traer a colación el enorme esfuerzo que se está haciendo. Por un lado, para contener la ocurrencia de hechos punibles y a renglón seguido, para buscar disminuir. Hay una cosa que estamos fallando nosotros, y eso hay que asumirlo, es esa subjetividad que se crea, que el ciudadano crea de que en todas las cuadras o en todas las esquinas existe la posibilidad de que o se le pueda asaltar o se le pueda matar. Existe lo que es la subjetividad. Estamos luchando contra eso en cuanto a lo que el personal policial en el presente busca un mayor acercamiento, buscar esa confianza, esa cohesión entre policía y ciudadanía, porque esto también hace mucho a la subjetividad. Pero en la realidad ocurren los hechos y estamos haciendo el mayor esfuerzo para mitigar esa situación. Almirante, muchos de los análisis que hacen criminólogos sobre cómo funciona el crimen organizado, sobre todo en la zona de Triple Frontera, se habla mucho de, los conductos que se crean para traficar determinados productos y lavar el dinero proveniente de la venta de esos productos. Y hablan siempre de el crecimiento explosivo que ha tenido el contrabando de cigarrillos, cómo se ha convertido esto en la moneda de cambio de las organizaciones criminales y cómo las rutas para llevar ese cigarrillo que ingresa de contrabando al mercado brasileño y a toda América Latina se convierte después en la ruta de las organizaciones criminales. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y qué se hace al respecto? El mismo fenómeno que habíamos dicho desde el principio, que están todos mezclados. Las mismas rutas son utilizadas para todo lo que sea crimen. Contrabando, tráfico de armas, tráfico de personas inclusive. Y es una preocupación permanente. Por lo menos se ataca por parte lo del tráfico de armas, por ejemplo. Hace unos pocos meses habían 70.000 armas sin ningún registro, o por lo menos no sabíamos por dónde estaba. Se reglamentó la ley de armas finalmente y ahora se tiene un control mucho más acabado de eso. Y es cierto, hay que cuidar justamente las rutas del contrabando, que es otra de las grandes amenazas también, porque por ahí caminan también los tráficos de otro tipo. Comandante, el tema de los ingresos, de los salarios de la policía, ¿sigue siendo un problema? Es decir, digamos, si uno está expuesto a negocios que generan una renta fabulosa, obviamente yo creo que el que se va a corromper igual, ¿verdad? Pero hasta cierto monto, digamos,
Es decir, es un problema. O sea, si el salario es muy bajo, es un problema. Sí. Por encima de cierto monto ya es una cuestión de moralidad. ¿Cuál es la situación de la policía hoy? Bien, honestamente, no podemos hoy día quejarnos del salario que tenemos. Siempre depende de la administración de la persona. Tenemos un salario análogo como el de las fuerzas militares, tenemos prácticamente los mismos beneficios, pero también es innegable de que el personal que está en la calle, el personal que está operativo, en algún que otro momento tiene, no digo reclamos así, pero tiene también el deseo de que en algún momento ese salario que está recibiendo pueda ser, digamos, un poco más engrosado. Pero no hablo como una queja, sino solamente un deseo. Hoy día, digamos, comparativamente con tiempos anteriores, podemos decir de que el salario es relativamente cómodo. Entonces, cuando hablamos del nivel de exposición a la corrupción, paralelamente a esto, habías mencionado también en la introducción de que al final del día no importa cuánto uno perciba, porque hemos visto en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios, en diferentes países, que personas multimillonarias, acaudaladas, siguen en el ámbito de la corrupción. Entonces, depende del manejo de cada uno, depende. Ahora, enhorabuena si en algún momento, digamos, existe algún tipo de, digamos, de mejora o de aumento, pero no es ninguna queja, solamente una expresión de deseo. ¿Estamos? Almirante, muchos analistas también mencionan que nuestro riesgo más grande es justamente el crimen organizado, la droga. No estamos invirtiendo mucho dinero en la fuerza de tarea conjunta, combatiendo al EPP, que aparentemente se está extinguiendo, y digamos, tenemos pocos recursos para esto otro que parece mucho más grave. Nosotros caracterizamos al crimen organizado transnacional como una de las primeras amenazas, sin olvidar las amenazas tradicionales que son responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y el tema de la FTC tiene mucho más logros de lo que se conoce. La contención que hizo la FTC es muy importante y no se sabe eso. Si ustedes llegaran a ver, yo no sé si llegaste a ver el ideario que tienen ellos, el plan, la hoja de ruta que tienen. Tenía que haber estado en 10 departamentos a estas alturas y tener focos de por lo menos 100 personas en cada uno de ellos. Podían haber estado acá también, ¿verdad? Pero yo no creo que se esté distrayendo ningún recurso especial exclusivamente para el crimen organizado transnacional. Reitero de que se está trabajando complementariamente y se usa exclusivamente lo que se tiene y se va a pedir más elementos materiales necesarios para eso. Y personal también. La Fuerza Armada tiene 14.000 hombres completos, con la parte administrativa inclusive. Y probablemente el mayor grueso que tendría que tener las Fuerzas Armadas es el servicio militar, que es obligatorio por Constitución, pero que dejó de ser obligatorio justamente, ¿verdad? Y de hecho hoy hay ¿cuánta gente en el servicio militar? Hay un rubro para 3.400 o algo así, próximo a los 4.000 y nada más, ¿verdad? Debería ser mucho más. Hay por lo menos 80.000 jóvenes que cumplen 18 años cada año. Y de ese grupo solamente, de esos 4.000 y tantos que van a enrolarse, ni siquiera a cumplir con el servicio militar obligatorio. Y la objeción de conciencia es nada más que el 5%. O sea que hay un enorme grupo de jóvenes que ni una cosa ni la otra, que es comprensible, ¿verdad? En cierto modo, por el hecho de que tienen que optar entre ir a estudiar, claro, o ir a la facultad o seguir trabajando, ¿verdad? Pero la cuestión de la defensa es una cosa absolutamente necesaria. Nosotros partimos de la premisa que ambas instituciones, las Fuerzas Armadas y la policía, son fundamentales para el Estado. La primera función del Estado es la defensa nuestra, la defensa de nosotros, los ciudadanos, de nuestro territorio y nuestra forma política de conducirnos. Así entendemos a la defensa nacional. Por eso es que es fundamental de que estén tanto las Fuerzas Armadas como la policía y las demás instituciones fortalecidas. Almirante, comandante, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor, gracias, mi querido Luis, muchísimas gracias. Y Gracias veremos cómo también. se va desarrollando esto próximamente. Supongo que hay más cosas que todavía no se pueden contar. Obviamente, tiene que ver con el tema de la seguridad.
Pero bueno, es un tema que nos va a seguir seguramente citando para seguir debatiendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad también. Comisario. Muchas gracias, mi querido Luis, y quedamos para una próxima. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Cerrando la semana en la que se recordaba la prevención de casos de abuso en niños, niñas y adolescentes, hoy queremos poner sobre la mesa cuáles son los números de nuestro país. Apenas los números de este año, que son terribles. Lo que va del año. Exactamente. Ya tenemos números dramáticos. Dramáticos porque podemos decir que por día en promedio 8 niños son víctimas de casos de abuso sexual en nuestro país. Y si además le sumamos todos los otros tipos de violencias contra los niños, lo que incluye incumplimiento al deber del cuidado, violación al deber alimentario, abusos por medios telemáticos, sumamos más de 6.000 casos denunciados apenas hasta el mes de abril. Es decir, estamos superando cada año nuestros propios récords, es decir, en cuestión de educación, salud mental, una cuestión transversal, no estamos muy bien, estamos mal. Y los niños, que son el mayor patrimonio que tiene una sociedad, son los más vulnerables. Es por eso que queremos traer estos números para dar visibilidad a los casos que se registran en nuestro país. Lo peor, Iván, es que, digamos, tenemos seguramente, o estamos entre los que tienen peores registros en América Latina sobre este flagelo, digo. Efectivamente, y lo que se intenta hacer es, por ejemplo, aumentar las penas, que de alguna manera puede ayudar, pero todos sabemos que realmente el problema no se va a solucionar con el aumento de las penas, sino que con algo que tiene que ver con la educación, que ya venga desde la casa, en las escuelas, una cuestión difícil de ser debatida, lamentablemente, por parte de nuestras autoridades actualmente. Bueno, tenemos un informe sobre eso. Los números del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en Paraguay. Vamos con eso. De acuerdo a los registros de las plataformas de datos abiertos del Ministerio Público, entre los meses de enero a abril de este año se presentaron un total de 1.014 denuncias de abuso sexual infantil, lo que representa un promedio de 8 víctimas de estos casos por día, sin tener en cuenta el subregistro de las denuncias que no se hacen. Bajo el lema "Todos somos responsables", más le hablás y escuchás, más le cuidás, en el Día de la Prevención de Abusos en Niños, Niñas y Adolescentes se buscó sensibilizar sobre esta dura problemática y también involucrar a toda la sociedad. Asimismo, en el marco de la campaña, el Ministerio de Educación elaboró una guía de prevención que será distribuida en las instituciones escolares del país. Los números son más que números, los números son vidas. Lastimosamente son historias de vida. Hablando un poco, pensando en qué realmente sucede finalmente. Para dar algunas cifras, en el año 2022 tuvimos más de 3.800 casos, lo que hace un promedio 11 por día. En el año 2023, 3.500, más o menos 10 casos por día. Y ahora el primer informe del corte de cuatrimestre del Ministerio Público nos da 1.013 o 1.014 denuncias, lo que hace un promedio de 8 casos por día. Ahora bien, estos son los casos denunciados. Sabemos que existen también, obviamente, subregistros, siempre lo existieron. Pero el gran desafío es que a través de las diferentes acciones que venimos realizando desde el gobierno, desde la sociedad, desde ustedes, los medios de comunicación, en la comunidad, la familia, podamos ir desnaturalizando la situación de abuso sexual infantil o abuso sexual en niños. En lo que va del año fueron atendidas 6.266 víctimas de varios hechos punibles que afectan a niños, niñas y adolescentes. Entre estos delitos se incluyen casos de abuso sexual, maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, pornografía relativa a niños, abusos por medios telemáticos, abusos por medios tecnológicos, actos homosexuales con personas menores, violación del deber del cuidado e incumplimiento al deber legal alimentario. Los canales habilitados para hacer denuncias sobre estos casos son la línea 147 de Fono Ayuda, el 911 de la Policía Nacional y el 133 de la Defensoría de la Niñez. Todas las llamadas son confidenciales. Bueno, terrible, terrible, y eso tiene que ver
Eso no es una cuestión del futuro, eso es hoy. Porque a mí me irrita cuando hablan de el futuro del país se está arruinando. No, eso es hoy. O sea, esos niños hoy están siendo víctimas. Qué fácil es hablar del futuro. El presente que tienen es dramático, terrible. Gracias, Iván. A usted, señor, recordar nuevamente que los casos de abuso deben ser denunciados al 147 de Fono Ayuda o al 911 de la Policía Nacional. Perfecto. Gracias, caballero. Bueno, con esto nosotros nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada.